La improbable historia de un brujo, Luis María Echeverri. Buenas, Manuel. Hola, ¿qué tal, Luis? Acá desde México, saludante. Puebla, Mañana, México. hola, ¿qué tal? Un gusto. Se acabó el vino argentino, lo siento, Luis. Ya no hay vino argentino aquí en Puebla. La última botella fue un Clos de los 7. Noche extraña, me dije, y me dormí. Te dejo apuntada la dirección del camping, por si me escribís o resolvés venirte. Si no recibo noticias tuyas, por alguna vía, pasaré por la ciudad después de Navidad. Podremos encontrarnos, si los astros no son favorables, en la Plaza de la Alameda. Te escribo pronto. Un abrazo entrañable. CH. Buenas tardes a todos, bienvenidas, bienvenidos. Gracias por estar acá, gracias por compartir este momento. Nos leía un fragmento del texto, una carta escrita por el personaje protagonista, en la voz de Iván García, un actor y cantante importantísimo en nuestra cultura latinoamericana. A continuación va a dar unas palabras María Menzi, la licenciada María Menzi, que generosamente acompaña mi proceso de escritura en las novelas Ulisea 2076, haciendo correcciones, sugerencias de estilo. Y también, bueno, con Iván, luego vamos a generar un diálogo junto con María, pero vamos a dejarla que ella haga la presentación del libro, sus impresiones. Puede suceder que Zoom a los 40 minutos nos interrumpa, en todo caso retomamos con el mismo link, vamos a esperar unos minutos, no se hagan problema, y va a continuar entonces luego María. Si no se corta, vamos a dejar que ella hable hasta que diga lo último que tenga que decir. No vamos a hacer una pausa, sino que luego vamos a entrar en ese diálogo de A3. Les agradezco nuevamente que estén por aquí, luego nos reencontramos. Bueno, yo siempre en las otras reuniones empezaba con esto de que Echeverri tenía un factor literario. Bueno, esta vez no es el factor Echeverri, es el salto que ha dado Echeverri. Primero por una circunstancia temática, que es la propuesta de un cambio de paradigma existencial, porque además de, obviamente, su literatura, le sale el filósofo, ¿no? Así que nos propone esta nueva cosa, esta de la tan mentada fórmula, no busques afuera lo que deseas porque está dentro tuyo. Bueno, eso no va más es lo que él nos propone otra cosa. El personaje del texto ahora nos propone, porque después de un desafío, de un gran desafío con el chamán, ¿no? A capa y espada, porque lo ha resistido al chamán, pensando que los fundamentos de este improbable chamán eran desafíos incoherentes, oníricos, eran ilusiones, no eran reales, pero parece que sí pudo viajar, hacer el otro viaje, que leyó Iván. Bueno, entonces esta fórmula de buscar adentro de uno va a ser reemplazada en este texto ahora por esto de que la libertad está afuera y vive afuera. Entonces, ¿cómo hacemos para nosotros ser parte de esa libertad? Bueno, hay que encarnarla. Esto es lo que nos dice este texto. Hay que transitar, ¿no? Algo que es un requisito
que debe cumplirse, que es transitar, desplazarse hacia la encarnadura de esta libertad que está fuera de nosotros. Es una valentía esta, la de dejarse ir, dejarse llevar por el vuelo a su encuentro. Por eso que me encantó lo de la imagen. ¿Es un halcón? ¿Un águila? ¿Qué es la imagen? No te escucho. Bueno, pero es tal cual lo que propone un cóndor, el texto. María. Un María, cóndor, es un cóndor. un cóndor. Un Sí. cóndor. Bueno, realmente es lo que propone, es como la imagen sincrética de lo que propone todo el relato, todos los relatos, digamos. Pero el narrador, protagonista, que narra y es protagonista de este relato, no lo descubre de entrada esto, sino que es a través del itinerario de su viaje por estos imponentes territorios de nuestra Argentina y de su viaje segundo y de su otro viaje, que es el de la escritura, que es finalmente el que llega a este convencimiento, que es por la escritura. He estado en esos parajes y les puedo asegurar que son imponentes, realmente son imponentes. Bueno, al principio el personaje protagonista presenta resistencia a los relatos y concepciones filosóficas de CH, en los encuentros que tiene con este improbable chamán. Podríamos llamarlo brujo, lo llama brujo en algunos momentos. Bueno, esta fuerza que ejerce el narrador, rebatiendo los fundamentos del chamán, por lo que él mismo califica como incoherentes, irreales o improbables, siempre lo hace cotejándolos con el principio de realidad con la que él se maneja, con la que se manejaba hasta ahora, ¿no? Acostumbrado a manejarse con un principio de realidad que todos compartimos en la vida cotidiana. Y es justamente en ese contexto conocido y familiar donde pretende refugiarse de la perturbación que le provoca y le genera este nuevo modelo de percepción del mundo al que se refiere CH. En el capítulo 1, él dice, hablando de su trabajo, dice, el trabajo académico en la universidad se enmarañaba en un ajetreo administrativo infestado de interminables burocracias. Los que pasamos en la universidad sabemos que es así, ¿no? Tal cual. Pero acá lo que pasa es que necesita referirse al ámbito universitario de su trabajo, donde hace las investigaciones, quizá porque aún busca refugio en el encierro de lo que le es familiar, en este caso, que sería la burocracia universitaria, porque todavía cree que su libertad devendrá de su búsqueda dentro de sí mismo. Todavía cree en el encierro, le perturba, lo asusta el afuera, el otro viaje que le presenta el chamán. Luego, más adelante, hay un texto que es muy representativo de lo que quiere decir, y entonces dice, me arriesgaba introduciendo las llaves en una, a ver, perdón, que tengo acá. Resulta que él quiere entrar al departamento de la tía en San Telmo, en el que está viviendo. Y entonces dice, me arriesgaba introduciendo la llave en una puerta, con la extrema cautela de quien no quiere despertar al dragón. Es decir, está familiarizado, quiere encontrar un lugar de refugio que le sea familiar, como el departamento de San Telmo, pero alucina, juega a que puede haber un dragón adentro. Él le está hablando a CH, y CH se queda dormido cuando le cuenta cosas cotidianas. Ahora, cuando le nombra el dragón, porque CH se había quedado amodorrado con este relato de la vida cotidiana, que él le cuenta de la vida cotidiana que hacía en el departamento de San Telmo y en la universidad, cuando CH escucha el dragón, dice, un dragón.
esto se pone interesante. Siempre que hay un dragón, uno puede imaginar un tesoro o una princesa. Ahí es donde se despabila y lo sigue escuchando, cuando aparece el dragón. CH parece reconocer aquí que es el hipercódigo de los sueños internos como la llave para las vigilias externas en el afuera. Es un poco así el tema. Va soñando internamente que sale al afuera, a algo que aún le teme. El narrador sigue todavía pegado al transcurso del tiempo, la hora, nos habla de la hora, pagar lo consumido, mientras CH le habla de dragones, de tesoros, de princesas, sin advertir que él mismo, el narrador, el protagonista, es el que introduce la figura del dragón, y que esto es lo que despierta a CH del letargo de la escucha. CH pareciera saber que la libertad vuela afuera, en el otro viaje, en el viaje paralelo al que creemos estamos haciendo físicamente, como un turista más. Y para ser verdaderamente libres, hay que transitar volando a través de ese vuelo, de esa libertad. Para esto se requieren dos pasos: sabiduría primordial y valentía. Pareciera que eso es lo que va a encontrar el narrador protagonista en este chamán. Las acciones para entrar al departamento de su tía son inadecuadas para entrar, pero sí son afines a la conducta libre, onírica y de vuelo para salir al terreno de sus sueños, que es el afuera, en el afuera. Muy eficaz la narración del recurso del paralelismo entre el departamento de San Telmo, que está adentro, donde los vuelos son soñados y no verdaderos, y el paralelismo con la Amazonia, que es afuera, los vuelos reales. Y ahí se produce la búsqueda de la libertad personal a través de la clandestinidad en ese departamento, porque él vive, el narrador vive ese sueño de vuelo y de libertad interna de una manera clandestina. Es como que sueña que está afuera, ¿no? Pero la libertad está y vive en la Amazonia. Eso es lo que encuentra en este viaje, como una tierra prometida. Solo hay que encarnarla, y este es el gran tema que nos vino anunciando la Odisea, porque la Odisea sí cruzó umbrales, donde esto estaba de alguna manera, y trascendía el texto. Lo que pasa es que no lo nombraba. Y no por miedo, sino porque todavía no había llegado a este saber, a esto que hay que encarnar el afuera. En este departamento de San Telmo se deberá encontrar llaves, cerraduras, umbrales, puertas, como acertijos para encontrar el adentro, ese familiar que lo rescate de la libertad, realmente de la perturbación que le provoca la libertad. No ve aún que lo que busca en regresiones internas de su pasado está en ese presente, porque el otro tema fundamental es que ese afuera tiene que ser presente, no el adentro y en el pasado, porque adentro del pasado ya nos estamos remitiendo casi a un discurso freudiano. En cambio, el presente y el afuera es un viaje existencialista, o sea, lo tengo que hacer yo, no hay otra cosa. Lo tengo que poner en práctica. Es un viajar hacia. En el capítulo 3 es donde empieza a deconstruir el concepto de escritura que tenía hasta ese momento, ¿no? Porque es el modo que tiene de encontrar de cómo llamar a los discursos del chamán, historias, o habla del cruce de los Andes, hasta que empieza a encontrar nuevos modos de nombrar. El otro
la otra novedad de este texto es que los relatos no pierden autonomía, aún no perdiendo autonomía, constituyen una secuencia literaria muy parecida al de una novela. Y luego el tema es este del viajar por la escritura, y sabe que es viajar solo. Cuando encuentra este refugio en el medio de un paisaje donde se le aparece una rata, donde se le aparece un ave y donde se le aparece un puma, él piensa que en realidad lo va a usar como refugio desde la dimensión humana, ¿no? Pero en verdad, lo que el chamán le dice es que el pájaro, la rata y el puma con los que se encuentra son signos que le sugieren que está al borde de comprender, pero que al borde de comprender que la libertad y la existencia están afuera. Esos animales, el pájaro, la rata, el puma, son de afuera, y él está refugiado como una especie de campamento, donde que encuentra, y en verdad no es un refugio, es un lugar para quietarse, para resguardarse un poco y para reconocer estos signos que son naturales. Estos animales son signos naturales que le vienen a decir que el tema, que la verdad, que la revelación de la dimensión existencial del hombre, del ser humano, está afuera. El puma un poco es el que él le teme porque es sí mismo, es esto con lo que él tiene que enfrentarse. O sea que por eso ese viaje no es para huir, sino para confrontar con este puma, ¿no? A quien debe vencer para que le libere la salida. Y este chamán es un chamán interior. Obviamente, no nos olvidemos que el libro está escrito todo por Luis. Las palabras del chamán, las palabras, lo que siente el protagonista, el narrador, no son dos narradores. El autor es Luis y es el que ha puesto palabras en la boca de un personaje y en el de otro. O sea que ha utilizado el terreno de la escritura como modo de liberación y de sentir la escritura afuera, ¿no? Escribe a la manera borgiana, escribe el diario de las experiencias personales del chamán, y él lee el diario de las experiencias del chamán y escribe a partir de la lectura de las experiencias del chamán. Es una serie de escrituras, todas del mismo autor, pero que va dejando ir afuera el territorio de la escritura. Dejando ir afuera es para que la escritura se encuentre con el lector. Muchas veces apela al lector diciendo, y entonces te alcanza. Hay como una apelación a que no lo dejen solo, ¿no? El comienzo del viaje hacia afuera es cuando está en las cálidas aguas de Fiambalá, y entonces dice: algo en mí cuajó dentro de las cálidas aguas, a fuego lento, junto con la cháchara de los turistas. Me sentí avergonzado, pero la última frase me alcanzó como un envío certero, y precipitaba en los abismos. Me dio coraje y ansias para el desierto alto de la Puma. Me dio coraje. Ahí es donde empieza a dejar de tener miedo a salir de sí mismo y a estar afuera. Ahí es donde empieza a darse cuenta de las señales del afuera. Por ejemplo, los vientos. Empieza a ver que percibe de otra manera. Dice, encuentra un caserío abandonado, hecho de adobe y tronco, de quebracho, escuchar el silbido mínimo del viento. Cualquier persona, o yo mismo en mis cabales, la hubiera calificado de inútil para aquello que la definía como refugio. Sin embargo, para él, la percepción ya está cambiando y empieza a ver que ese es un lugar para que se quede, para que se aquiete.
todavía piensa en reconstruir la escritura y empieza en reconstruir las incoherencias de CH. De vez en cuando todavía le ataca la idea de que CH dice incoherencias, hasta que, como él dice, pensé en esa alteridad que irrumpe para incomodarnos, como las palabras del chamán lo han incomodado a él, para mancillar nuestros precarios paraísos, que es lo que llamamos usualmente zona de confort, ¿no? Y creo que este libro también tiene esa función con el lector. Dice, bueno, hay toda una enseñanza, dice, el ave vino a avisarte que estabas en extremo peligro. Como no le hiciste caso, hizo su aparición el ratón. Al parecer, no necesitó multiplicarse en mucho, ya estabas asustado. Si te hubiese quedado dormido afuera, el puma posiblemente te hubiera atacado. Entonces, está empezando a comprender que las cosas pasan afuera. Bueno, finalmente podemos afirmar que el narrador se nos presenta como un guía muy entusiasmado con lo que significa el deslumbramiento de un paisaje, ¿no? Con lo que significa el deslumbramiento como resplandor de un país, como esplendor de un paisaje. Y entusiasmo en la idea de enteos, ¿no? Está como en estado de gracia en este viaje, invitándonos a un camino de descubrimiento de espacios que son vírgenes de desciframiento, todavía no han sido decodificados, y de comprensión, en cuanto a esta mística visceral que tiene, y les aseguro que los tiene porque he estado en ese lugar y tiene mística. Esos paisajes tienen, especialmente Catamarca y Salta, tienen mística, y que están ocultos por ahí para quien no está muy, muy concentrado en esto, ¿no? Bueno, y finalmente, como digo en el prólogo, hay un salto a la literatura como monumento y todo lo que la define. Un salto que va de lo conocido como lo que buscamos está dentro nuestro. Bueno, ahora dio ese salto. Y en cuanto a estilo literario, el salto lo da porque se anima a enhebrar los relatos autónomos en una serie narrativa y que se convierte en secuencial y que lleva al lector y a sí mismo a viajar por un espacio hipnótico, digamos. Es un espacio místico, un espacio que nos trasciende y que nos hace trascender como escritores, como lectores, perdón. No nos sentimos lectores tradicionales con este texto, no nos sentimos viajando. Es más, el narrador montado en su moto parece más un jinete montado a su caballo, por el modo en que trata a la moto, ¿no? El modo en que la nombra, o el vínculo que tiene con la moto. Y el otro tema es que cuando viaja y nos narra en movimiento, leemos caminando, nos movemos, leemos moviéndonos, como si la lectura transcurriera. Y cuando está escribiendo detenido, cuando está pensando refugiado, es una lectura que nos detiene. Leemos detenidos. Bueno, creo que es muy apelativa al lector, tiene un suspenso estético y nos complica, nos hace cómplices, una espera constante de qué va a pasar, de qué va a pasar, de qué va a pasar, bueno, ¿y ahora qué le va a decir? Y ahora cuando se encuentre con Isabel, y cuando se encuentre, y cuando le pregunte por los nombres a Isabel, bueno, es algo que nos va generando un suspenso, yo diría que estético, de un relato al otro. Así que bueno, los invito a que lo lean porque vale la pena, es un salto artístico de Echeverri, un salto. Difícil Gracias, sí, María, por tus impresiones, siempre tu lectura es sorprendente. Creo que
más de lo que ocurre cuando surge la escritura. Bueno, No, vamos no, a... la escritura. Sí. Ya leí algunas de las preguntas, vamos a dejarla para un poco después. Gracias, Manuel, y bueno, alguien más que preguntó. Ahora Iván va a leer unos fragmentos como disparadores, no está esto planificado, así que vamos a ver qué nos surge a María y a mí, y después a los que están escuchando. Del número 8, Totó. De los pueblos de Jujuy elegí por algún reparo Purmamarca. Para evitar el turismo me alojé a las afueras de un camping. Entre mates, cervezas y silencios, trabé amistad con Totó, un cuarentón cordobés que percibí tan quebrantado como yo. Una tarde lo invité al Cerro Los Colorados a pasear la soledad por pasos desacostumbrados. Al comienzo guiaba yo, y él se entregaba al asombro por las formaciones rocosas que fluían como lentas emanaciones volcánicas. Me contó de la personalidad entrañable de su padre, difunto recientemente. Luego cayó. Subimos por el flanco occidental donde la sombra se agrandaba y nos permitía un alivio de sol veraniego. Los cardones crecían a medida que contábamos la pendiente. Imaginé que CH nos sugería recostarnos a escuchar la brisa cálida, poblada de voces y sonidos desconocidos. Al hacerlo, presentí el acecho circular de un cóndor de otro mundo. Bueno, yo aprovecho para contarles, por ahí varios de ustedes ya lo saben, con Iván estuvimos junto con María generando una serie de videocuentos, haciendo que esta cuarentena, este encierro, se vuelva creativo, se vuelva justamente una afuera vía artística. Esos videos están para también compartirlos o vincularlos en este híbrido entre literatura, música, imágenes, que hacen que también, bueno, aparezcan las imágenes que ahí uno quiere compartir, incluso como escritor también. Bueno, hay personajes también que van construyéndose, aparece Totó, que recién lo menciona, de caminata por los cerros, y van pasando las cosas que van pasando, algo del orden de ese encuentro con un cóndor, una cercanía, y bueno. El guardián. Había partido el último pueblo con lo puesto y algo de agua. Caminaba por las tardes y buena parte de la noche. Sus ojos aprendían a acostumbrarse a la noche. Durante el día descansaba del calor y se ocupaba de recolectar frutos como alimento. Lo empujaba la vocación de una noche vasta e interminable. Con los días se olvidó, pero su errancia ya estaba lanzada. Un atardecer avanzó por los senderos del flanco de una serranía hasta que el anochecer apagó los últimos resplandores. Se recostó al pie de un eucalipto, puso su manta y dejó que la oscuridad lo absorbiera. Bueno, dejar que la oscuridad lo absorba es el principio de entrega a este discurso del chamán al que resistió y al que le restó legitimidad de fundamentos. Sin embargo, ya se deja llevar y dejó que la oscuridad lo absorbiera. Y todo lo que viene después, ¿no? En ese capítulo. La construcción de la novela, bueno, el dispositivo, la ficción que se ha realizado es la que aparece un historiador, que es el narrador, que va en busca de los vestigios de CH, que todavía está vivo en la vida del narrador, porque tiene entrevistas cara a cara. Está en Buenos Aires, pero ha tenido una vida de 50 años, 60 años, andando por Latinoamérica. Esto es lo interesante de este personaje para el narrador. Este relato aparentemente lo ha escrito
este brujo, CH, este presunto o improbable brujo. Entonces hay ahí una reconstrucción asombrada por parte del narrador de una experiencia en la oscuridad, una absorción en la oscuridad, que a su vez parece que también la vivió en los años 70 con ese otro personaje que aparece muy fuerte en la novela, que es Isabela. Isabela es un personaje que este historiador va a ir a entrevistar en estos años contemporáneos nuestros, a tratar de dilucidar cuál fue la vida de CH, qué es esto que se puede contar, qué historia de la Argentina o de Latinoamérica se puede leer o se puede escribir a partir de esta experiencia vital de este presunto brujo. Pero bueno, lo que quiere saber, perdón, lo que quiere saber es si verdaderamente la oscuridad lo absorbió. ¿Qué quiso decir con que la oscuridad lo absorbió? Él pretende que Isabela le responda y le diga, no, es una alegoría, no, es... Pero Isabela le va a decir que es cierto, que la oscuridad lo absorbió. Algo así, ¿no? Sí, y además la misma Isabela es alguien que aparece y desaparece, y tiene sus supuestos poderes que quedamos ahí en la duda como lectores y como yo, escritor. Pasa esto que varias veces se dice, que no estoy de acuerdo con eso que decías hace un rato, no es que Luis escribe esto, a veces los personajes te llevan de la mano. Sí. Y te pierden en la oscuridad también, o te pierden en su propia desaparición o aparición. Ese afuera, ese es el afuera de la escritura. Sí. Es la cosa existencialista del personaje. Quiero leer este fragmento que, digamos, en todo esto, cuando Luis me invita a participar en este proyecto, o en este viaje, como intérprete que soy, pues los viajes siempre tengo el pasaporte listo y la valija lista para emprender el viaje. En este momento me monté con Luis en esto y con María, y me seducía, a medida que iba leyendo los textos, me seducía muchísimo la cosa de la iniciación constante, ¿no? Y siempre algo más allá que te preguntas a hurgar, eso, la noche, el silencio de un pájaro, el paso que son símbolos que a todos se nos presentan en algún momento. Hablo desde el lugar del intérprete, siempre el símbolo a nosotros nos va a impulsar siempre a una acción, ¿no? Y cuando leí el libro, me identifiqué mucho con muchos lugares, porque me tocó mi brujo interno, y fue hermosísimo, realmente. Voy a leer casi finalizando el libro, se llama Caosmética de manos. Al retornar de mi viaje por el norte, inquirí a CH sobre el relato de la mano de piedra. Se evadió con preguntas sobre mis entrevistas con Isabela y otros temas. Al comentar las cartas, inquirí sobre la naturaleza de la puerta a la que había referido. Me remitió a las anotaciones de sus viajes a México, que, si bien recordaba, había tratado de describir justamente la experiencia de puertas y umbrales. La transcribo al final de este relato. Al notar la impaciencia, se decidió a expresar en palabras lo ominoso que puede acontecer en semejante trance. Se refirió a uno de ellos que dio en llamar caosmética. La reconstruyo aquí a partir de su relato y de algunas notas de su diario. Lo demás, me dijo provocativo, está perdido o aquí mismo, rodeándonos a cada día. Podrías vos mismo, investigador, consultar el catálogo exhaustivamente. Por lo que pude comprender, había quedado fascinado por lo patente de ese abismo cosmológico que se pliega y despliega, tan caótico como sublime. Me parece hermoso esto. Eso tiene Latinoamérica, esa sorpresa, y no solo en México, sino atravesando todas nuestras grandes experiencias, que también tienen su correlato allí en Europa, en el País Vasco, en otros lugares. En Grecia mismo también.
es esa apuesta que está ahí, esotérica, siempre nos hace temer, pero también nos atrae. Creo que ahí hay realmente todo un itinerario para explorar a quienes nos animemos a ello, y creo que también algo de eso aparece en el libro. Bueno, hay varias preguntas, voy a tomar, aprovechando la primera, de Manuel, que siendo de México, hace la pregunta sobre la influencia que pudo haber tenido Juan Rulfo. En ese mismo viaje fui a los pueblos de Juan Rulfo, a los existentes y a los inexistentes, porque hay algunos que me di cuenta que no existen, pero que literariamente sí existen, cosa que hace que justamente empecemos a descubrir la unión que hay entre lo surreal y lo real, ¿sí? Que es la promesa de la literatura y del arte. Así que sí, Manuel, estoy totalmente de acuerdo en que en su lectura, que además hicimos también a su vez en ese tiempo y en ese viaje. Rulfo también está tomado, Pedro Páramo está tomado por el desierto, es piedra y desierto, ¿no? Pero está tomado por eso, es eso. Ese afuera ya nos lo vino diciendo, sí. Sí, gracias. Efectivamente es la gran influencia de Rulfo que vi ahorita que al revisar tu obra. Ejemplo precisamente que mencionas de María Sabina es muy, muy, muy interesante. Es peyote, hongos, etcétera. Muchos de esos componentes están dentro de la cultura. Recuerdas que discutimos aquí en México el dios de los ácidos, de este italiano que estuvo aquí trabajando en México, de Jorge Volpi. Sí, es una gran influencia que hay a partir de esto. Gracias. Tomar una pregunta que hace María Elena, y bueno, me pregunta por qué ha elegido esas imágenes previas, simbolismos, ¿sí? La arena, el agua que fluye, el arco iris, las fronteras, la tormenta, el rayo, y los animales, ¿no? El cóndor, el águila, y también los escribe ella en euskera, ¿no? Bueno, no es que tal vez uno los elija, sino que esas imágenes o signos naturales, como dice María, o también en clave sobrenatural, si se quiere, te eligen a vos. Creo que me eligen, te llevan, te atraen, incluso con el peligro de absorber y convertirnos a quién sabe qué. Que a medida que estaba impregnada las imágenes que has puesto, escuchaba las imágenes de la lectura y encontraba un paralelismo impresionante. El personaje, Sorguiño, tú sabes, el brujo vasco, significa el que hace nacer, Sorguiño, y este nacimiento o un pasaje a una vida, una continuidad en otro estilo de vida. Y luego el arco iris que presentaste, que en lo vasco es simbolismo también, de la muga, una muga en el cielo que te hace pasar de un espacio, de un tipo de vida a otro, o a otro espacio, y resulta que ese arco iris llega después del rayo, de la luz, de la tormenta, de la oscuridad, que estalla y después viene ese momento del arco iris y el paso. Y en ese momento acompañado con el vuelo del cóndor, la libertad, pero por otra parte un animal de un simbolismo también muy grande, ¿no? Que es Arranoa, el cóndor. Nada más. Gracias. Se compenetraba una cosa con otra. Bárbaro, gracias, María Elena. Bueno, pregunta justo, nombrando los pájaros del cóndor, animales de vuelo, el ratón, el puma, animales de tierra, el dragón, animal de otro contexto, pero que a su vez tiene la gran síntesis de los tres elementos, el aéreo, el terráqueo y el subterráneo también. Y sí, bueno, en el simbolismo representan miedo, estoy de acuerdo, sí, y desafíos, sí. En el caso de los animales, y por lo menos en clave chamánica, los animales son también mensajeros y mensajeras de tránsitos y de fuerzas y de afectos que tal vez lo humano no los lograría experimentar sin su invitación. Me parece que en eso
nuevamente las grandes culturas han sabido mantenerse próximas a los animales, a los espíritus, a los minerales, al reino fungi, de manera diferente a nosotros que tal vez nos hemos alejado demasiado o hemos intentado domesticarlo. Así que, bueno, me parece que estamos llegando al final. Gracias, Iván, por acompañarme, en todo este tránsito, en esta creatividad. Gracias, Manuel. Gracias, María, porque siempre estás allí siendo gran amiga y sabia consejera y también ayudando a ver errores o la posibilidad de perfeccionar textos. Pero gracias por la literatura, eso te tenemos que dar nosotros. Gracias por la escritura que podemos leer. Bueno, gracias a todos. Realmente es un acontecimiento estar acá y poder compartir. Un abrazo a todos. Buenas tardes, buenas noches. Buen fin de cuarentena.